Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos. Aleluya. Hoy vamos a buscar en el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice la poderosa palabra de Dios: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buen Dios y Padre celestial, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos, Dios mío, ante tu presencia. Clamamos, Dios mío, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú trayendo la poderosa palabra y no hombre alguno. Que seas tú, Dios mío, tocando los corazones y las mentes, oh Dios. Porque, Dios mío, todos necesitamos tu palabra, oh Dios. Todos necesitamos la medicina de tu palabra, el refrigerio que tú quieres darnos, oh Dios. Dios mío, Señor, hay un mundo, hay tantos que necesitan escuchar. Te pedimos, Jehová de lo alto, que tú aclares en la mente y en el corazón de tantos, Dios mío, para que sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Predicaremos o enseñaremos tu palabra para la gloria y honra de tu nombre. Esta palabra que vamos a hablar es algo que muchas veces no se está tocando, pero esto se tiene que tocar. Ay, mi alma glorifica a Dios. ¿Por qué es que hay un espíritu bien maligno que penetra en muchas mentes de las personas y en muchos y en tantos corazones? Aleluya, y no escatima esta clase de maldad. Aleluya, porque esta clase de espíritu que vamos a tocar hoy, aleluya, penetra en cualquiera y no tiene ni medidas para nada. Pero de la única forma que este espíritu maligno va a penetrar, aleluya, es si la persona, si sea hombre o mujer, se lo permite. Amén. Cuando hay una abertura, el enemigo entra. El enemigo se aprovecha. Aleluya. Cristo es el único caballeroso que siempre toca la puerta del corazón. Y si usted le abre, él va a entrar. Pero aquí estamos hablando de un cierto enemigo que no escatima y no mide. Aunque no toque la puerta, va a penetrar porque hay una abertura. Óyelo muy bien. Hoy vamos a hablar bajo el tema el espíritu narcisista. El espíritu narcisista. Ahora, ay, Jehová de lo alto, no os conforméis a este siglo, dice la poderosa palabra de Dios. Ahora, cuando las personas son conformes a las cosas de este mundo y como que le atrae mucho esto, ya este espíritu narcisista está tramando para empezar su maligno plan. Pero siempre es porque el enemigo, este Satán mentiroso, lo envía. Porque esta clase de espíritu maligno lo que es enviado para destruir los niños, es enviado para destruir las niñas, es enviado para plantar división en la familia, es enviado para destruir matrimonio. Eso sí, si se dejan destruir, o yo. Es enviado para romper cualquier unión familiar. Aleluya, es enviado para penetrar en los ancianitos, en las ancianas. Esta clase de espíritu no mide, ¿oyó? No mide. Entra en cualquiera que se lo vaya a permitir. Entra en cualquiera que se lo permita, ¿oyó? El espíritu narcisista. Ahora,
Cuando una persona se empieza a conformar con las cosas que hay en este siglo de la tierra. Amén. Aleluya. Es por esta sencilla razón. Porque pues no ha aprendido a cómo batallar. No ha aprendido, aleluya, la importancia de la oración. No ha aprendido la importancia del por qué es necesario leer, escudriñar y practicar todo lo que hay en la escritura de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que uno se da de cuenta después. Porque es que las personas no crecen espiritualmente. No crecen espiritualmente porque están conformes a este siglo. Y la palabra nos está diciendo: no os conforméis. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, a las cosas de este mundo. Más, un consejo dice la Biblia: reformaos, que en otras palabras tiene que haber una reformación en nuestra mente, en nuestro corazón, una transformación. Y el único quien puede transformar la vida se llama Dios. A través de Cristo Jesús y a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios va a tener una transformación la persona. Por la renovación de vuestro entendimiento o conocimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, a tocar bien rápido sobre esto. Porque es que muchas personas no experimentan la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque es que Dios no eleva a las personas muchas veces. ¿Ok? Porque las personas, aleluya, se conforman a las cosas que le atrae, que están en este mundo. Y por eso es que Dios no le da esas experiencias. Dios quiere darle a tantas personas unas experiencias tan lindas, sobrenaturales. Pero ¿por qué Dios no comparte esa gloria? Dios no comparte ese secreto. Dios no comparte ese secreto, ese misterio. ¿Por qué Dios no lo comparte? Porque las personas se han conformado, la mirada se ha desviado. Y ahí es cuando empieza este espíritu maligno, narcisista, a penetrar en las personas. Porque cayeron como presa. Y así mismito es como empieza el enemigo a entretener, a dormir a las personas. Y luego pues la atrapó. Es como la serpiente. La serpiente es bien paciente para coger su presa. Y puede esperar horas y horas y horas, y la presa caminando bien cerca de la serpiente. Pero cuando la presa como que se duerme, ahí coge la serpiente y la atrapa. Así mismito opera el enemigo invisible. Sigue ahí persiguiendo a su presa. Sigue tirando los dardos. Sigue tirando esos dardos de plan maligno, para traer destrucción. Pero la presa no se está dando de cuenta, no se da de cuenta, pero hasta que la agarra, y es casi imposible que esa persona reflexione para que llegue a la verdad, pero cuando abren los ojos se dan de cuenta el peor error que han cometido. Ay, Dios tenga misericordia. Dios mío, Señor. Amén. Aleluya. Ahora, hay ciertas actitudes cuando este espíritu narcisista entra en la persona.
Antes de que la ciencia, antes de que el departamento medicina, antes que estos departamentos psiquiátricos, amén, identificaran de que este trastorno mental le llaman en estos tiempos, le llaman el trastorno mental. Pero no es un trastorno, es un espíritu maligno que penetra en la persona y cambia el carácter, la personalidad de la persona, la cambia para traer destrucción, sea familiar, sea en contra de los niños. Aleluya, trae destrucción hasta hacia la misma persona. Y cuando trae su destrucción, empieza también a plantar, aleluya, mucha ansiedad, depresión, etcétera. Todo esto son estos síntomas cuando esta clase de espíritu entra en la persona. Yo no soy, aleluya, un doctor, ni me he graduado de doctorado, ni nada de eso, ni de medicina, ni nada. Pero a mí la lógica, a través de la misma escritura, espiritualmente, esto ya fue hablado más de 2000 años atrás. Ya esto fue detectado más de 2000 años atrás. Aleluya. No se necesitaba ningún psicólogo ni nada de eso, ningún departamento de psiquiátrico para que identifique que hay un problema en la persona. Hay un trastorno en la persona. Hay solamente un resultado, una verdadera medicina. Está en la misma poderosa palabra de Dios. La misma palabra lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo dice la poderosa palabra de Dios. Para una persona ser libertada de ese azote, tiene que presentar su cuerpo en sacrificio, o sea, para ayunar, para que ese aguijón te suelte, ese azote, porque eso es un azote. Ya después que esta clase de espíritu hace su trabajo, luego empieza el espíritu de acusación a acusarte, a torturarte en la mente. Y luego el enemigo envía el otro espíritu de suicidio para matarte, para convencerte para que te haga daño. Entonces, un psicólogo o un psiquiatra, a menos que no conozca la palabra de Dios, no va a poder detectar esta clase de espíritu. Siempre lo van a señalar y lo van a anotar como que, aleluya, un psicópata. O si no, un trastorno mental. O tiene una enfermedad mental. Y le ponen el tema, es narcisismo y ya. ¿Por qué se dan de cuenta que es narcisismo? Por las actitudes y las acciones de las personas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, estas actitudes estaban pasando desde antes, siglos y siglos antes. Ya todo esto se había manifestado. Pero en esta era le llaman el trastorno mental. Y les voy a decir por la palabra, esto es un espíritu maligno que el enemigo envía para traer destrucción familiar. Porque a este enemigo no le agrada el verdadero amor de Dios en el hogar, en la familia. No le agrada para nada. Y destruye la familia. Trae la destrucción, ¿oyó? Bendecido sea la misericordia de Dios. Solamente el ayuno es lo que rompe eso, Solamente el ayuno es lo que rompe esa altimaña demoníaca, esa cadena se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Pero tienes que reconocer, la persona que manifiesta esta clase de narcisismo, amén, tiene que primero reconocer que tiene este problema. Si no lo reconoce, ya ha caído en ese trastorno, como dicen, aleluya, o ha caído en que el enemigo o ese espíritu lo convenza
de que las acciones que están haciendo y tratan de justificar sus propias acciones también. ¿Oyó? Vamos a hablar hoy de ciertas actitudes que toman las personas cuando tienen esta clase de espíritu narcisista. ¿Oyó? Este espíritu narcisista es enviado, aleluya, por el mismo enemigo para traer su destrucción. Son muy poquitas las personas que se dan de cuenta cuando esto se manifiesta. Y le voy a decir algo yo. Esto no solamente se manifiesta entre familiares, etcétera. Se manifiesta en áreas para que no se experimente el verdadero amor de Dios. Quiere decir que este espíritu se manifiesta hasta en las iglesias y etcétera, ¿oyó? Se manifiesta entre los hermanos y entre las hermanas espiritualmente hablando, ¿yo? ¿Por qué se logra manifestar esta clase de espíritu en las personas? Por el descuido, ¿ok? Por la avaricia, por las vanidades de este mundo. Se afanan tanto. Y luego eso es una abertura que el enemigo utiliza para penetrar y enviar esta clase de espíritu para, aleluya, romper el verdadero amor que está supuesto a haber en la persona. Amén. Ahora, vamos a hablar y a tocar algunos puntos, ¿ok? Hay mucho, pero no los vamos a mencionar todo, aleluya, pero vamos a tocar, aleluya, 4 áreas bien importantes en donde pasan en toda persona que tiene este problema, ¿oyó? Este problema de esta clase de espíritu narcisismo. Una de las actitudes que esta clase de espíritu hace, aleluya, es que no valora a los demás, menosprecian, son egocéntricos y viven de apariencia, ¿oyó? Se atreven hasta supuestamente disfrazarse de que tienen piedad y a la hora de la verdad no tienen piedad para nada, ¿ok? Oye muy bien lo que está sucediendo aquí. Ese es el primer punto. Si nosotros nos vamos en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza o cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estamos escuchando lo que está sucediendo por la escritura. No tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. Esta gente o estas clases de personas que manifiestan estas actitudes son egocéntricos. Se atreven a mirar a alguien y lo menosprecian. Aleluya. Y no valoran a los demás. Se ponen, aleluya, a menospreciar, aleluya, y no tienen empatía para nada, ¿oyó? No tienen empatía. Aleluya, es difícil, aleluya, tener ese carácter de empatía. Aleluya, no tienen piedad. Bendito sea la misericordia de Dios. Y estos son uno de los síntomas. Pero entonces la misma Biblia lo declara, que no puedes tener un alto concepto de sí que del que debe de tener. Entonces eso es egocéntrico. Tienen un ego tan elevado que si hay alguien que llama la atención, porque son gente, esta clase de espíritu hace que la persona quiera tenerle, se asfixia porque necesita llamar la atención, ¿oyó? Le gusta llamar la atención. Y le gusta mucho mirarse y verse atractivo o atractiva y etcétera. Esos son solamente ciertos puntos que tengo que tocar porque son muchos, amén. Y tienen un ego tan alto que se creen superiores, más grandes que otros. Por eso es que empiezan a menospreciar. Porque esta clase de espíritu convence a su víctima
de que es demasiado de importante y demasiado de grande, ¿oyó? Bendito sea la misericordia de Dios. Pero volvemos a decir, de la única forma que este espíritu narcisista entra en la persona es porque la persona desde antemano le estuvo dando cabeza a esto y le estuvo dando cabida. Y por eso el enemigo domina a sus víctimas, ¿oyó? Otro punto importante que hay que anotar, que manifiesta estas actitudes, las personas que tienen esta clase de espíritu narcisista, que es enviado por el mismo enemigo, ¿yo? Manifiestan también, aleluya, que necesitan privilegios constantes, son materialistas y viven fantasías de tener más y más. No se sacian, pero luego de tener de todo, como quiera se manifiesta algo en ellos que no se sacian, no son felices todavía. No son felices porque tienen algo, quieren seguir teniendo. Y yo te voy a decir una cosa. Esta clase de espíritu convence tanto a su víctima para que oprima a otra persona, sea hombre o mujer, para seguir, aleluya, complaciendo esa necesidad de seguir teniendo más y más. Se atreven a oprimir, no solamente menosprecian, oprimen, no dejan a su marido tranquilo, no dejan a su esposa tranquilo y siguen oprimiendo porque quieren más y más, porque es imposible saciar esa hambre que el enemigo plantea para seguir teniendo más y más. Y esto se ha visto en la poderosa palabra de Dios. Se lo vamos a confirmar con el mismo predicador, Salomón. La misma palabra lo declara. Vamos a buscar la poderosa palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 3 y 4, versículos 14 y 15, y capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Versículo 14 y 15. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo falto no puede contarse. Vámonos para el capítulo 2, versículos 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Oye muy bien lo que dice aquí. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Esta poderosa palabra está, pero clara y bien directa, ¿oyó? Está clara la palabra de Dios. Estamos hablando de un rey que tenía de todo placer, ¿ok? Todo lo que le atraía, él podía obtener. Todo plan que él quería hacer, él lo hacía. Lo mandaba a construir. Pero se dio de cuenta que mientras él seguía queriendo más y más, se dio de cuenta que todo esto es aflicción de espíritu. Aflicción, ¿por qué razón? Porque tenía de todo y con todo y eso no se sació. Se dio de cuenta que todo debajo del sol es vanidad
y aflicción de espíritu. Mírate qué cosa. Quiere decir que esta clase de persona que manifiesta esa clase de espíritu narcisista no es libre de ese azote. Le va a querer seguir gastando, va a querer seguir pidiendo, va a querer seguir, aleluya, no se sacia, no se complace con la sencillez, quiere más y más y más. Entonces, si hay una persona que le complace todo lo que pide, no pasa mucho que también quiere algo más grande, mejor. Quieren más y no se sacian porque ese espíritu lo ha dominado o la ha dominado. Esto es grave y esto está sucediendo mucho en los matrimonios, en las iglesias. Y no solamente sucede entre gente inconversa. Como dije en el principio, este espíritu no escatima, escoge sin medida, porque lo que quiere es traer destrucción y destruye de verdad, destruye y trae mucho sufrimiento. Otra vez volvemos a decir, por el Espíritu Santo, para una persona ser libertada de ese azote, tiene que ayunar. Tiene que retirarse en sacrificio vivo para agradar a Dios primeramente. Esto no basta con tú no ir a la iglesia y tratar de ayunar para que sea libertada. No, primero tienes que reconocer, tienes que aceptar a Cristo Jesús como único y salvador en tu vida. Tienes que apartarte de todo mal que estés cometiendo, de todo adulterio, de toda fornicación para ser libre. Amén. Y luego de ayunar y etcétera. Aleluya. Cuando esto sea una fragancia delante de Dios, entonces vas a ser libertado. No basta solamente un ayuno y ya. Esto es una guerra y hay que ser puntual y seguir para ser libre en el nombre de Jesús y para ser un testimonio vivo para la gloria de Dios, ¿oyó? Porque son tantas personas que tienen que escuchar esos testimonios. Para tú ser libre, necesitas sacrificarte para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios en ayuno. Es todo lo que Dios quiere. Sé sincero para la gloria de Dios y vas a ser libre de ese azote. Vas a ser libre. Yo lo creo porque siento el fuego de Dios. Y vas a ser libre. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a seguir. Amén. Ya hablamos de dos puntos bien importantes que manifiesta las personas que tienen esta clase de espíritu narcisismo. Ahora, otro punto. Son capaces de fingir que te aman. ¿Ok? Eso es lo que hace este espíritu maligno. Convence a la persona de que te diga que te ama, pero en el corazón, a la hora de la verdad, no te ama para nada. No te ama. Primera de Timoteo capítulo 4. Amén. Y vamos a considerar el versículo 2. Dice la palabra de Dios que con hipocresía hablarán mentira. Dicen que te aman, pero en verdad no te aman. Óyelo muy bien. Fingen de que te aman, pero a la hora de la verdad no te aman porque la actitud, la acción se ve. Esté bien pendiente, esté pendiente y vas a darte de cuenta si una persona está fingiendo de verdad. Fingen amarte. ¿Por qué razón? Porque cuando no te consideran, ya te están fingiendo de que te aman. No te aman de verdad, pero es porque el espíritu narcisismo está en la persona. Por eso se le hace tan fácil fingir y dicen que te aman, pero no te aman. Mas dice la poderosa palabra de Dios, ¿por qué razón son hipócritas y hablan mentira? Porque tienen cauterizada la conciencia.
están siendo dominados por este espíritu maligno. Están cauterizadas las personas. Aleluya. Y no van a saber cómo escapar de ahí a menos que reconozcan. Si reconocen, aleluya, no se le va a hacer tan difícil detectar esto. Pero esta clase de espíritu maligno va a tratar de hacer de que la víctima no reconozca. ¿Oyó? Para seguir trayendo la destrucción, la destrucción. Ese es el punto más que le agrada al enemigo, traer su destrucción, ¿oyó? Ahora, vamos a seguir hablando aquí. Otro punto que no es difícil de detectar de las personas que manifiestan esta clase de espíritu narcisista. Amén. Son infiel al cónyuge al buscar otro combustible. ¿Por qué razón lo decimos así de esa manera? Porque cuando una persona, sea pareja o no, se da de cuenta de que ese espíritu está en la persona y uno se da de cuenta que la persona no es normal. Esto no es normal en una persona común y corriente, no es normal. Por eso es que estos de otros departamentos, los psicólogos, los psiquiatras, amén, lo detectan como un trastorno mental. Y identifican que ellos por lo menos tienen razón en parte, porque identifican de que esto sucede por un trastorno del pasado. Tal vez no la amaron de verdad, o no lo amaron de verdad, o lo menospreciaron tanto, o abusaron tanto de la persona, que por eso es que manifiesta esta clase de actitudes. Trastorno mental le llaman. Pero eso es lo que pasa. Esta clase de espíritu narcisista es enviado desde el mismo infierno. Amén. Y se mete en las personas que han tenido cierto sufrimiento para luego utilizarlo para seguir agobiando a otras personas. A otras personas que son normales, común y corriente. ¿Oyó? Esto es lo que está sucediendo. Hay que hablarlo claro por la misma palabra de Dios. Ahora, son capaces de ser infiel a su pareja, al cónyuge. Amén. Porque buscan otro combustible. Esto quiere decir que como ya el cónyuge no le está dando lo que más le gusta, ¿ok? Se buscan a otra persona que sacie esa necesidad de tanta vanidad, de tanto afán, de tanto material y etcétera. Entonces no se van a saciar jamás. Cuando terminan con una persona, esto es rutinario con este espíritu narcisista que se mete en la persona. Y después sigue, cuando destruye a la persona hasta lo más profundo, sale de esa persona y coge a otra, y coge a otra. Y esto sigue. Amén. Entonces, si esto no es detectado a tiempo, entonces viene la destrucción en el matrimonio, la división. Ahora, vamos a leerlo conforme a la poderosa palabra de Dios. Si nosotros vemos en el libro de Primera de Corintios y nosotros consideramos el capítulo 7, el versículo 15, dice la palabra: pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. El hermano o la hermana es la persona que está viviendo conforme al agrado de Dios. ¿Oyó? El hermano o la hermana, ¿ok?, no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Pues la Biblia lo dice, que se aparte entonces. Porque el hermano, vuelvo a decirlo, el hermano o la hermana, que es la persona que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, agradable,
no está sujeto a esta servidumbre, porque antes a paz nos ha llamado el Señor, nos ha llamado Dios. La palabra es bien clara, amén. Habla bien clara, pero son pocas las personas que entienden estos casos. Amén. Son bien pocas las personas que entienden estos casos. Ahora, cuando, el hermano o la hermana, vamos a decirlo así, la persona que está viviendo conforme o que está tratando todo lo posible de vivir conforme al agrado de Dios, pero tiene a su cónyuge que tiene este trastorno, como lo identifica estos departamentos de medicina o los psicólogos o los psiquiatras, lo identifican como el trastorno, mental, trastorno mental. Entonces, cuando el hermano o la hermana está teniendo una vida con su pareja que tiene esa clase de trastorno mental, amén, Dios es capaz de liberar a la persona que el enemigo se aprovechó en el corazón para convencer, para hacer todo ese mal. Y Dios es capaz de revelárselo a la persona. Dios es capaz de darle sueño. Dios es capaz de inquietarle en el corazón. Mira, lo que tú estás haciendo está mal. No lo sigas haciendo, no lo hagas, etc. Y es como una agonía. Es como un aguijón para el hermano o la hermana. En otras palabras, es un aguijón para la persona que vive para Dios, porque quiere agradar a Dios. Y es un aguijón y es una aflicción para la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hermano y la hermana se dan de cuenta de esta clase de trastorno que hay en la otra persona, pues no van a seguir complaciendo porque se dieron de cuenta. No van a querer seguir porque detectaron esta clase de espíritu. Y lo único que quieren hacer es clamar a Dios para que, aleluya, esa persona sea libertada de ese azote. Porque eso es un azote. Eso es un azote. Los otros síntomas son que sufren mucha depresión, mucha ansiedad, etc. Hay tantos síntomas, que sufren una persona que tiene esta clase de espíritu. Pero como dije, hemos estado hablando de la única forma que vas a ser libertada o libertado es cuando te pones en sacrificio vivo, agradable a Dios, antes de que suceda la peor destrucción en tu hogar, que se llama divorcio. A nadie le gusta hablar de esto tampoco. Pero esto es lo que hace el enemigo. Plantea ese espíritu en una persona, en el matrimonio, sea mujer o hombre. Se lo va a plantar, se lo va a tirar. Porque si la mujer o hombre está bien débil espiritualmente, va a lograr meterse esa clase de espíritu y utiliza su pasado, y la otra persona justifica su pasado y dice que por eso está haciendo esas acciones. Todo debajo del sol. Eso no justifica una maldad. No justifica tú querer torturar, menospreciar a otras personas. Nada justifica. El mal no se justifica. Hay que ser realista. Si una persona actúa de esa manera, esa persona no va a poder recapacitar ni reconocer, a menos que se dé de cuenta: Dios mío, tenemos un problema grande. El enemigo se logró meter en el corazón. Y entonces, al reconocer, entonces va a poder ser liberada la persona. Ahora, cuando en el matrimonio, vamos a hablarlo así, la otra persona que tiene este trastorno no le importa
y etcétera. Y Dios da la oportunidad. Dios da, pueden pasar años y años y Dios sigue dando oportunidades. Pero sí, Dios es amor. Dios sí es amor. Pero también la palabra hay que seguir leyendo, porque dice también es fuego consumidor. ¿Oyó? Y Dios consume el problema. Oye, Dios lo consume. Vamos a ver cómo Dios lo consume. ¿Oyó? Ahora, cuando el hermano o la hermana es la que está siendo fiel, agradable a Dios, Dios está viendo todo esto. Pero también Dios está viendo que la otra persona es una víctima del enemigo, pero es víctima del enemigo porque le dio cabida le prestó mucha atención al enemigo, a ese espíritu narcisista. Y por eso pues se metió adentro de esa persona. Pero entonces cuando Dios sigue dando el aviso y Dios sigue tratando con la persona y pasa un tiempo, pasan 2 tiempos, pasan 3 años, 4 y 5 y la persona sigue agobiando al hermano o a la hermana, ¿qué es lo que sucede? Dios dice, bueno, como esta persona no pone de su parte, pues hay una decisión que Dios toma, ¿yo? Y Dios permite, oye lo que voy a decir con mucha cautela, Dios permite la separación, porque a paz nos ha llamado Dios. Y Dios no va a seguir permitiendo que el hermano y la hermana estén sujetos a ese azote, porque si el hermano y la hermana están poniendo de su parte, Dios no va a seguir permitiendo que esta otra persona que tiene ese trastorno siga agobiando al hermano o a la hermana en el matrimonio. ¿Oyó? Eso es lo que está pasando. Dios es un Dios que quiere libertar a las almas. Pero si las almas no le dan la oportunidad a Dios para ser libre, pues Dios no la va a obligar. Pero sí, Dios va a hacer algo. Dios va a moverse en el misterio de su perfecta voluntad para liberar al hermano o a la hermana de ese azote. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando aquí? Ahora, ¿cómo es que Dios permite las actitudes? Pues la persona que tiene esta clase de espíritu narcisista, como no puede ser libre porque no quiere reconocer, no quiere recapacitar, y Dios sigue tratando con la persona y no quiere, porque está en su propia opinión, tiene un ego tan grande. Eso es lo que está sucediendo. Pues Dios va a permitir la separación. ¿Oyó? Dios lo va a permitir. Porque por más que uno clame, por más que tú, aleluya, interceda, por más que llore, amén, Dios quiere operar en la persona. Pero está también en la persona el poner de su parte para que Dios haga su labor, su trabajo, lo que Dios le agrada hacer, que es romper cadenas, romper yugo, libertar a las personas de esta opresión del enemigo. Porque esto es una opresión que causa el enemigo, yo. Bien difícil, amén. Ahora, pues, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a ser infiel al cónyuge, ¿ok? Son infiel al cónyuge, se separan, tratan de buscar una justificación, cualquier cosa, ¿ok? Y porque ya encontraron a otro combustible, ¿ok? A alguien que le encienda ese fuego, ¿ok? A alguien que le encienda ese deseo maligno que el enemigo plantó. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el otro combustible? Otra víctima. Vamos a dejarlo ahí porque no me quiero entrar bien mucho en esto. Amén. Ya nosotros hablamos de 1 Corintios capítulo 7 versículo 15. Ahora vamos a algo bien personal aquí, que no a muchas personas les gustan tocar, pero también, aleluya, por ser infiel al cónyuge y buscar al otro combustible, ¿ok? Para saciar esos deseos,
aleluya, de tanta vanidad, de tanto material, etcétera y etcétera, porque eso es un espíritu maligno, pues no se pueden controlar. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Muchas personas dicen, no, pero a Dios no le agrada el divorcio. Dios no le agrada que tú repudies a tu esposo, a tu marido o a tu esposa, etcétera, etcétera. Pero leímos ahorita en Corintios, Primera de Corintios. A paz nos ha llamado Dios, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora lo que dice el libro de Mateos, capítulo 19, versículo 9. Amén. Y yo os digo, Cristo Jesús hablando, y yo digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Ahora, ¿cuándo es que Dios permite el divorcio? Cuando hay un acto, oye lo que estamos hablando, hay un acto ilícito que rompe el pacto matrimonial. ¿Oyó? Cuando hay una inmoralidad, ¿ok? Que rompe ese pacto que se hizo en el matrimonio, que solamente hasta que la muerte lo separe. Amén. ¿Estamos claros en ese punto de vista? Esperamos en Dios que puedan entender. Ahora, de la única manera que Dios permite el divorcio, ¿ok? Es por esta acción ilícita de la persona. Amén. Claro está que por la persona tomar esas malas decisiones. Amén. No estoy hablando ahora del hermano y la hermana. Dios ha permitido esta separación para salvar al hermano o a la hermana. Pero la otra persona que tiene este trastorno, como lo dicen los psicólogos y los psiquiatras, amén, es un espíritu maligno que de la única forma que esta persona va a ser libre es en el nombre poderoso de Jesús, y ya no hay más nada, no hay otro nombre debajo del cielo que sea más grande que el nombre de Jesús. Para tú ser libre de ese trastorno, de esa tortura, tienes que aceptar que tienes ese grave problema por estar dándole cabida al enemigo. Amén. Y luego esto destruye. Esto es lo que hace el enemigo, destruir. Estamos hablándolo bien claro. Pero entonces la persona que tiene ese trastorno, como no pone de su parte, pues ¿qué Dios permite? Dios acepta el divorcio. Porque la otra persona lo que quiere es vivir agradando a Dios. Y Dios no va a seguir que el sufrimiento siga y siga. Entonces Dios permite el divorcio porque la otra persona está siendo infiel al cónyuge. Y por ser infiel, cometer inmoralidad, que eso es lo que rompe el pacto matrimonial que se hizo. Entonces Dios libera, Dios salva, Dios rescata al hermano o a la hermana, que en este caso fueron víctimas en ese asunto, y Dios va a permitir que rehagan sus vidas, porque han sufrido mucho y han querido que Dios haga algo. Pero como la otra persona que tiene el trastorno no pone de su parte, pues Dios tiene que liberar. Dios tiene que liberar. Y por eso es que Dios permite la separación. Esperamos en Dios que podamos entender lo que hasta a través de la poderosa palabra se pudo explicar. Y le damos la gloria a Dios, que muchas personas van a poder entender entonces por qué es que las otras personas, las víctimas, toman la decisión de rehacer sus vidas, sea hermano o hermana, porque, aleluya,
a paz nos ha llamado Dios. Y Dios va a permitir que entonces haya otra nave para que te lleve en donde Dios quiere llevar. Entiende algo, que una persona que tiene esta clase de espíritu narcisista nunca va a reconocer, a menos que la persona ponga de su parte. Pero si Dios ha tomado la decisión, oye muy bien, para libertarte del azote, acéptalo y darle la gloria a Dios, porque a su debido tiempo, oye muy bien, se va a dar de cuenta y vas a poder poner en balanza cuando algo proviene de Dios y cuando algo no proviene de Dios. Amén. Y vas a regocijarte porque Dios le ha salvado de tanto azote y sufrimiento. Así que esperamos en Dios que esta palabra haya sido de gran bendición para su alma, para su vida, y pueda entender y esto haya aclarado tantas preguntas que muchas personas tienen, amén, en sus corazones, que no muchas personas saben detectar esta clase de espíritu, pero existe y se manifiesta, y este espíritu narcisista no escatima, pero siempre escoge a alguien, ¿ok? Escoge a alguien para traer su destrucción, amén. Así que pues, sí van a venir muchas consecuencias sobre la persona que comete tal acción porque permitió que el espíritu narcisista entre y se deleita en eso, se deleita en ese espíritu, amén. Pero el hermano y la hermana, Dios lo va a libertar. Ay, santo. Hay que darle la gloria a Dios por todo, sea bueno o sea malo, sufra o no, hay que darle la gloria a Dios, porque en el mañana vas a entender lo que no entendiste antes. Así que, hermano, Dios me los continúe bendiciendo para adelante y para el cielo. Dios te bendiga.